Los peligros de la semilla. ¿Cómo están, mis amados? Que Dios los bendiga grande y poderosamente en esta preciosa hora. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra que le he titulado Los peligros de la semilla. Y es que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, nos encontramos con un pasaje bastante interesante donde el Señor está hablando a las multitudes. Muchas personas habían venido a escuchar a Jesús hablar. Ven, aquel que hablaba diferente, que hablaba diferente a los escribas, hablaba diferente a los fariseos, porque hablaba como quien tiene autoridad y se maravillaban, dice la Escritura. Aquel que había venido obrando milagros, poderes, el poder de Cristo se miraba de una manera especial. Y para este momento muchas personas entonces habían venido a escuchar lo que Jesús tenía que decir, y él empezó a hablarle por parábolas, y es aquí donde nos encontramos con aquella famosa parábola del sembrador. Vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. El sembrador salió a sembrar. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Señor el que salió a sembrar, a predicar el mensaje de salvación, el mensaje del reino. La palabra del Señor dice que Cristo venía predicando por todas las ciudades, anunciando el mensaje del reino. Esa es la semilla. El mensaje del evangelio es la semilla que Cristo venía sembrando en el corazón de los hombres. Es aquel mensaje que llama a los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados, a que cambien su manera de vivir, a que se vuelvan a Dios de todo corazón. Aquel mensaje que promete una vida eterna, aquel mensaje que promete un lugar junto a Cristo por la eternidad para todos aquellos que aceptan su mensaje. Cuando la palabra de Cristo es bien recibida y es atesorada en el corazón de los hombres, entonces esa palabra, esa semilla puede germinar, esa semilla puede brotar, esa semilla puede crecer y esa semilla puede dar mucho fruto. Y yo quisiera que tú y yo, después de escuchar el evangelio de nuestro Señor, la palabra de Cristo, podamos llevar mucho fruto delante del Señor. Pero para eso tenemos que tener mucho cuidado por los peligros de la semilla. Cuando la palabra del Señor es bien recibida, entonces es cuando vemos a vidas transformadas por el poder del evangelio. Vemos nosotros a hombres viniendo de rodillas, confesando y llorando por sus pecados. Vemos a matrimonios restaurados. Cuando un matrimonio acepta a Cristo, pronto los vemos restaurados y vemos un matrimonio saludable que honra, que ama a Cristo, que honra el mensaje del evangelio. Vemos a hijos obedientes a sus padres. Vemos a una iglesia que adora. Vemos a una iglesia que hace buenas obras. Vemos a una iglesia que ayuna, a una iglesia que predica, a una iglesia que ora, a una iglesia que sirve. Y vemos a una iglesia perseverando, llevando mucho fruto a su Dios, a su Señor. Pero usted y yo sabemos
de que no siempre y no con todos los hombres ha sucedido lo mismo a lo largo de la historia. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con aquellos que han escuchado el mensaje, que han escuchado el mensaje de Cristo, pero cuando miramos sus vidas no hay ningún cambio en ellos? Bueno, la respuesta a esto nos la da Jesús en esta parábola. Por eso a continuación, los peligros de la semilla. En primer lugar, en el versículo 4, ahí vemos el primer peligro, que es para aquella semilla que cae junto al camino. Diga conmigo, junto al camino. Porque una semilla que cae junto al camino puede ser pisoteada. Una semilla que cae junto al camino puede ser robada o comida fácilmente por las aves. Y eso es precisamente lo que Cristo nos dice cuando explica, esta parábola. En el versículo 15, en la segunda parte dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Enseguida. Tras el momento en que la palabra fue sembrada en el corazón, enseguida, no tardará mucho el enemigo, no tardará mucho Satanás en querer quitar la palabra que Cristo ha sembrado en tu corazón. Por eso es un peligro. Es un peligro, mis amados hermanos, cuando no atendemos la palabra del Señor, cuando no la atesoramos, cuando no le damos la importancia que debiera tener el mensaje del Evangelio. Es como cuando no le damos importancia a lo que Dios habla en nuestra vida. Eso es como cuando la semilla cae junto al camino. Así como estaban estas multitudes que estaban ahí oyendo a Jesús, pero no pasaba nada en sus vidas. Yo conozco a tantas personas que por más que se les ha esparcido la semilla, por más que se les ha predicado, no atesoran el mensaje del Evangelio. Estas personas, estas multitudes seguían siendo los mismos de siempre, porque no le seguían por su mensaje, sino por los beneficios. Escucha esto, no seguían a Cristo por su mensaje ni por lo que Él es, sino que le seguían por los beneficios que podían obtener de Él. Pues Él sanaba a los enfermos, Él alimentaba a las personas, Él tenía compasión de los pobres. El Señor obró muchos milagros a favor de aquellas personas que estaban en el tiempo en el que el Señor Jesucristo anduvo en la tierra, y estas personas, estas multitudes le seguían, pero para obtener un beneficio de Él. No porque amaban el evangelio que escuchaban, no porque querían ese mensaje que les decía que se arrepintieran de sus pecados y de sus maldades, no por eso, sino porque querían obtener un beneficio de parte de Él. Pero el peligro es que Satanás no tardará mucho en querer quitar esa semilla de sus corazones. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, ¿qué podemos hacer para evitar que la semilla que escuchamos semana tras semana no sea robada de nuestros corazones? Porque escúchame, he visto tantos casos que personas saliendo de la iglesia, que estaban adorando, que estaban glorificando a Dios, van en el camino con sus esposas, van en el camino con sus hijos, llegan a sus casas y es un infierno. ¿Qué pasó? El enemigo le robó la palabra de sus corazones. Mis amados, ¿qué podemos hacer para que la palabra no sea robada de nuestros corazones? Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Antes de querer resistir al diablo, como muchos se ponen a reprender cosas que desconocen, lo primero es someternos a Dios. ¿Sabes? Acercarnos a los brazos del Señor, bajo las alas del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes?
El Señor quiere que nos coloquemos debajo de Él, que nos sometamos al Señor primero, que escuchemos su palabra, que le invoquemos, que invoquemos su nombre, que oremos en todo tiempo, en todo lugar, que estemos alerta, estar sometidos a Dios. Pero, y luego dice, y resistid al diablo y huirá de vosotros. No pensemos, mis amados, que cuando hemos resistido al enemigo, lo hemos resistido una vez y se acabó, porque esto no sucede así. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, recuerda que dice la palabra que le dejó por un tiempo, de manera que el enemigo de nuestras almas buscará robar esa semilla a cada momento. Una vez que haya sido sembrada esa palabra en tu corazón, el enemigo buscará robarla. ¿Qué podemos hacer para evitar que eso suceda? Bueno, Efesios 6, del 10 al 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra sabiduría, es en el Señor, es en el poder de su fuerza. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis, ahí está la clave, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El enemigo tiene cantidad de acechanzas, de formas en la que querrá robar esa palabra que fue sembrada en tu corazón. Por eso hay que tener cuidado. Una vez que la palabra ha sido sembrada en nuestros corazones, estemos alertas, estemos vigilantes. Pero para eso es necesario vestirnos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que el punto es, mis amados hermanos, no dejes que las aves del cielo se coman tu semilla. No dejes que Satanás te robe la palabra que Cristo sembró en tu corazón. Tú sabes que Dios sembró en ti palabra de salvación. Dios nos ha dado salvación. El enemigo va a querer hacernos ver como que estamos perdidos. Cristo ya nos justificó, nos perdonó de nuestros pecados. El enemigo va a querer que te sientas todavía culpable. Cristo nos ha dado una palabra de esperanza. Él dijo, yo voy a preparar un lugar para vosotros. He aquí vengo pronto, dice el Señor, para que vosotros estén donde yo esté, dice el Señor. El enemigo va a querer hacerte pensar de que estás perdido, que no tienes esperanza, pero Cristo ya pagó un precio para el perdón de nuestros pecados y para darnos un lugar en su presencia. No permitas que el enemigo robe esa semilla que ha sido predicada en tu vida. Más bien atesoremos, démosle la importancia adecuada a esa semilla, a ese mensaje que Dios ha sembrado por medio de Cristo Jesús en nuestros corazones. El primer peligro entonces es para aquella semilla que cayó junto al camino, porque las aves del cielo se la han de comer. Debemos de tener cuidado. El segundo peligro lo encontramos en el versículo 5, es para aquella semilla que cae en los pedregales. Diga conmigo, en los pedregales. Debemos de pensar en aquella audiencia que Jesús tenía. En medio de aquellas multitudes también estaba un grupo religioso, los fariseos, los escribas, que estaban atentos para escuchar lo que Jesús decía. No como que amaban esa palabra, no como la querían recibir, no era que ellos querían a la persona que les estaba predicando, ellos no querían al sembrador, ellos no querían tampoco la semilla que se les estaba dando. Sus corazones eran duros, era como un terreno lleno de piedras, eran pedregales. Amén, esta gente eran duros de corazón. En estos corazones difícilmente la semilla logra echar raíces. En los corazones duros difícilmente la semilla del evangelio puede encontrar suficiente humedad y profundidad para profundizar, valga la redundancia, esas raíces que una planta necesita.
Porque al orgulloso, porque al religioso, porque al fariseo le interesa más ser visto, ser reconocido, ser halagado, que primero crecer en humildad, que permanecer en lo secreto y luego a su tiempo dar frutos dignos de arrepentimiento, dignos de qué ha pasado en la presencia del Señor. Por eso Jesús constantemente decía, cuando ustedes oren, cierren la puerta de su casa, ahí en secreto. Y lo que ustedes hagan en secreto, el Señor lo ha de recompensar en público. Y esto lo decía el Señor porque allí habían personas con unos corazones demasiado duros, eran estos religiosos, los fariseos. El peligro es entonces para estas personas en el versículo 17 que no tienen raíz en sí, dice el Señor, sino que son de corta duración. ¿Por qué razón? Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Porque como no son genuinos, porque como no son veraces, porque como solamente tienen una apariencia, porque solamente andan vestidos de piadosos, pero no lo son, y cuando son probados por la tribulación, cuando son probados por la persecución, por causa de la palabra, entonces tropiezan. Ahí se da cuenta de que no era un verdadero creyente. Ahí se da cuenta de que no amaba a Cristo. Ahí se da cuenta de que no amaba el evangelio. Ahí se da cuenta de que nunca echó raíces. Mis amados, es necesario echar raíces. Es necesario profundizar en lo que Cristo nos ha enseñado. No podemos ser cristianos superficiales. No te preocupes por empezar a ser visto y por empezar a dar muchos frutos. Preocúpate por creer el mensaje de nuestro Señor y Salvador. Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Que a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Tú conoces el bambú? Dice que las personas que han sembrado bambú deben de tener mucha paciencia, porque cuando el bambú se siembra, pasa las semanas, pasa los meses y pareciera como que nunca crece porque nunca brota, porque no lo ven brotar, no lo ven crecer como otras plantas. Sin embargo, la semilla del bambú está echando raíces, está creciendo, está profundizando. Y cuando llega el tiempo adecuado, cuando llega el momento indicado, entonces ese bambú brota, crece tan alto, tan fuerte, que es capaz de resistir los vientos y las tempestades. Déjame decirte que hay personas que la necesidad, la presión o su orgullo los puso a servir muy pronto. Y déjame decirte que había que dejarles echar raíces primero. Hay personas, déjame repetir esto, que hay personas que la necesidad, la presión o su orgullo los puso a servir muy pronto. Había que dejarles echar raíz primero. Por eso es que Pablo, cuando está hablando acerca de quienes deben de ser los líderes de la iglesia, de quienes deben de ser los pastores, los obispos, los encargados de dirigir la iglesia del Señor, que no es otra cosa sino el baluarte, columna y baluarte, dice de la escritura. Eso es la iglesia. Por lo tanto, los que la dirigen, los que la pastorean, los que la componen, deben de ser hombres que tengan un buen testimonio. Mira lo que dice 1 Timoteo 3, del 6 al 7. No un neófito,
Sí, no una persona que no tiene raíces, no un recién convertido, quiere decir un neófito. ¿Por qué razón? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Porque una persona que no ha echado raíces, muy pronto se le sube a la cabeza. Muy pronto ya se cree el gran ministro, el gran siervo, el salmista, el evangelista, el predicador, el pastor. Ya quiere los puestos más importantes. Sin embargo, Cristo nos enseña que el que quiera ser el mayor debe de ser aquel que sirve más en su reino. Dice Pablo ahí en esa carta a Timoteo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Una persona que no ha echado raíces lo suficiente, que no se ha tomado el tiempo después de que aceptó el mensaje de Cristo, después de que aceptó esa semilla en su corazón, déjame decirte que requiere tiempo. Porque tiene que verse el fruto del arrepentimiento, tiene que verse el fruto de que realmente ese evangelio ha impactado su vida. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esta es la realidad. Esta es la realidad que nosotros debemos de conocer. Y sabemos de varias personas que han llegado, que pronto empezaron a servir, pero que llegando la hora de la prueba, tropezaron. ¿Cuántas de esas personas no conoces tú en tu iglesia? ¿Cuántas de esas personas no conoces tú en tu comunidad? Personas que un día estaban sirviendo, muy fogosos, pero venida la prueba, tropezaron. Hoy ya no están ahí. Sus corazones de piedra no les permitieron echar raíces profundas. El punto entonces es de que debemos de buscar primero echar raíces. Busquemos crecer desde abajo para que cuando seamos probados podamos resistir como el bambú. De manera que ahí vimos entonces nuestro segundo punto, nuestro segundo peligro de la semilla. Es en la semilla que caen los pedregales. El peligro de esta semilla es entonces que no tiene raíz en sí, que no logra profundizar porque es un corazón duro. Pero hay un tercer peligro que Jesús menciona en esta parábola y la vemos en el versículo 7. Es para aquella semilla que cae entre espinos. Cuando Jesús explica esta parábola en el versículo 19, dice, ¿cuáles son estos espinos? Refiriéndose, dice, pero los afanes de este siglo, 1, y el engaño de las riquezas, 2, las codicias de otras cosas, 3, entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Nuestros corazones, amados míos, están rodeados de las cosas, de las ofertas de este mundo y de sus placeres. Esto es una realidad y debemos de estar alertas. Debemos de estar alertas para que nuestros corazones no sean ahogados, para que nuestra semilla, para que la semilla que fue sembrada en nuestros corazones no sea ahogada por estas cosas que Cristo acaba de mencionar. Los discípulos de Cristo deben de tener un cuidado constante de no dejar ahogar la semilla. Cristo dice que estas son las tres cosas que ahogan la semilla. Número 1, los afanes de este siglo. Son aquellas cosas, hermanos, por las que ni siquiera puedes dormir. Son aquellas cosas que estás tan preocupado. Tanto así que el Señor tuvo que decir en Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir?
No es la vida, escucha lo que pregunta Jesús, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, hermanos, si sabemos eso, no os afanéis por vuestra vida, no se preocupen más de lo que debieran preocuparse, porque los afanes de este siglo pueden ahogar tu semilla. El engaño de las riquezas es lo segundo que menciona Jesús. Las riquezas, déjame decirte que las riquezas tienen a muchos engañados el día de hoy, tanto a los que tienen como a los que no tienen. Porque las riquezas te ofrecen poder, te ofrecen autoridad, te ofrecen credibilidad, te ofrecen seguridad hasta cierto punto. Por eso es que Jesús dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero lastimosamente, las riquezas tienen a muchos engañados. Otra de las cosas que Jesús menciona de estos espinos que pueden ahogar la semilla son las codicias de otras cosas. Las codicias de otras cosas, el deseo de querer tener más, el deseo de querer tener lo del otro, el deseo de querer tener lo de tu prójimo, el deseo de querer tener lo de tu vecino. Mi amado hermano, hermana, ¿hasta cuándo vas a estar contento con lo que tienes? ¿Hasta cuándo vas a estar alegre, contento con lo que Dios te ha dado? Jesús dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mis amados hermanos, ¿cuál de todas estas cosas está ahogando tu semilla? ¿Qué es lo que está ahogando tu semilla? ¿Las codicias de otras cosas? ¿El engaño de las riquezas? ¿Los afanes de este siglo? ¿Qué es lo que está ahogando tu semilla? Sin embargo, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, hay una semilla que cayó en buena tierra. Porque todas las otras que cayeron en estos terrenos, junto al camino, en pedregales y en espinos, no tienen fruto. Sin embargo, Marcos 4:20 dice Jesús que hay una semilla que cayó en buena tierra, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué es lo que pasó en estos corazones, hermanos míos? ¿Qué es lo que pasó? Que escucharon la palabra, pero que la recibieron. Que no hicieron como aquellos en quienes cayó junto al camino, que no le dieron la importancia correcta. La tierra, aquel mensaje que cayó en buena tierra, lo recibieron. Diga conmigo, lo recibieron. No pasó como aquellos corazones endurecidos, los pedregales, que no profundizaron, que no echaron raíces. Estos la recibieron. Estos escucharon y la recibieron y dieron fruto. No como los espinos, no como aquellos corazones donde cayó la palabra entre espinos, que la terminaron ahogando y no pudieron fructificar. Estos, sin embargo,
esta semilla que cayó en buena tierra, en estos corazones, son estos corazones que la oyen la palabra de Jesús, el mensaje del evangelio, y lo atesoran, lo hacen suyo, lo reciben en sus corazones. Dice, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Esos corazones son los que quieren a Cristo y su mensaje más que los beneficios terrenales. Esos corazones de la buena tierra son los corazones que permiten echar raíces profundas antes que mostrar los frutos. Antes que ser vistos por sus frutos, primero han echado raíces profundas. La semilla que cae en buena tierra ha de dar fruto a su tiempo. No hay que apresurarse. Es al tiempo del Señor. Si es al 30 por uno, gloria a Dios. Si es al 60 por uno, gloria a Dios. Y si es al 100 por uno, gloria a Dios. Lo importante es que el Padre sea glorificado. Por eso Jesús dijo en Juan 15:8, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mis amados, hemos visto los peligros de la semilla. Pero hay una semilla que cayó en buena tierra, porque escucharon el mensaje de Cristo, del Evangelio, y lo recibieron. Cristo ha hablado a tu vida. Cristo ha hablado el mensaje del Evangelio a tu vida. Y la pregunta es, ¿lo has recibido o lo tomas de menos? ¿Lo has recibido o has endurecido tu corazón? ¿Lo has recibido y has permitido que el engaño de las riquezas, has permitido que las preocupaciones de esta vida por las cosas materiales ahoguen esa palabra y nunca des fruto y sigas siendo la misma persona de siempre? El Señor vino para cambiarnos, para transformarnos, para darnos esperanza, para darnos paz, para darnos gozo, para darnos vida y vida en abundancia. Si hemos recibido el mensaje de Cristo, hemos de dar fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros al 100 por uno. Porque el Espíritu Santo dio dones como Él quiso, dice la palabra. Y repartió como Él quiso. De manera que si lo que el Señor te ha dado es para que tú des hasta el 30, gloria a Dios por ese 30. Si es al 60, gloria a Dios. Y si es al 100 por uno, gloria al Señor. Que el Señor nos permita examinar nuestros corazones en esta hora y darnos cuenta de los peligros de la semilla. Nuestra oración al Señor es de que nos ayude a ver qué es lo que está ahogando la semilla. ¿Por qué razón no ha echado raíces profundas? ¿O por qué ha sido robada en otras ocasiones? Hoy oramos para que su Espíritu Santo nos ayude y prepare nuestros corazones para ser esa buena tierra. Esos corazones que oyen la palabra, lo reciben y dan mucho fruto al Señor. Porque en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mis amados, que Dios te bendiga grandemente.